Bienvenidos a este nuevo capítulo de 2001 historias. Recientemente te mencioné de pasada a uno de mis personajes históricos favoritos y te anuncié que me gustaría hablarte de él más detenidamente, dado el perfil tan importante y decisivo que supuso para la historia de España y del mundo, aunque esto no es suficientemente conocido. Hoy es el día para traerte hasta este nuevo espacio, este pequeño espacio histórico, al gran rey de España, Carlos III de Borbón. Nombrado a menudo como el rey ilustrado, Carlos III de Borbón es sin duda uno de los mejores y más conocidos reyes españoles por diversos motivos. Hoy vamos a devolverle a la primera línea para que nos cuente, entre otras cosas, por qué se le conoce, además de como el rey ilustrado, como el mejor alcalde de Madrid. Si alguna vez has podido ir a la Puerta del Sol en Madrid, le habrás visto imponente a caballo dentro del corazón de la capital de España, desde donde contempla las interminables obras a las que se somete este espacio madrileño y el bullir de los madrileños, así como de los millones de turistas que visitan mi ciudad natal cada año. Y es que Madrid es acogedora como pocas ciudades lo son en el mundo, y su dinamismo y simpatía se contagian en cuanto pones un pie en ella. Y así dan fe tantas y tantas personas que desde hace muchas décadas y años han sentido cómo Madrid les acogía con cariño, bien por unos días o para convertirse en su hogar definitivo. Y entre otras muchas razones, que no darían tiempo a desentrañar desde aquí, Carlos III tuvo mucho que ver con cómo es Madrid hoy, puesto que una de sus múltiples reformas que hizo en España, y que veremos enseguida, fue la de dotar a la capital del Reino de España del aspecto y servicios dignos que aún hoy podemos ver y disfrutar todos. Sin más, hacemos pasar a nuestro protagonista para que él mismo nos vaya descubriendo detalles de su reinado y vida que quizá conozcamos mejor y otros menos conocidos por todos. Adelante, Majestad, 2001 historias, le escucha. Carlos III de Borbón nació un frío día de enero de 1716 en la ciudad de Madrid. Fue hijo de Felipe V de Borbón, primer rey de España de esta dinastía de origen francés, y a su vez, nieto de María Teresa de Austria y el rey Luis XIV de Francia. Por tanto, Felipe V de Borbón, su padre, fue descendiente directo de Felipe IV de Austria, que era, a su vez, su bisabuelo. Carlos nace como infante de España, dado que ya contaba con dos hermanos mayores que él. Por tanto, en un principio su destino no parecía estar ligado a la corona española, pero la desaparición prematura de sus dos hermanos mayores lo coronaron años después como rey de España, sucediendo a su padre Felipe V en 1759. Pero ya llegaremos a ese momento. Como te decía, Carlos nace en Madrid, en la antigua residencia real de la antigua dinastía reinante en España de los Austrias, situado en el terreno que hoy ocupa el bello Palacio Real de Madrid, que precisamente nuestro protagonista inauguraría años después. Su llegada al mundo coincidió con el fin de la Guerra de Sucesión Española, que enfrentó desde el año 1700 a los partidarios de la Casa de Austria alemanes frente a los partidarios de su padre, Felipe de Anjou, del que antes te hablaba, y el cual había sido designado como legítimo heredero por parentesco cercano tras la lectura del testamento del último de los Austrias españoles. El nacimiento de Carlos es anunciado oficialmente a los ciudadanos madrileños al día siguiente de su nacimiento, el 21 de enero de 1716, a través del periódico La Gaceta de Madrid, en el que se describe al bebé como robusto de cuerpo, así como de hermoso, características que hacían presagiar una buena salud para el infante recién nacido. Descendiente por vía materna de poderosas sagas familiares con un gran poder en Italia, su destino, como antes te mencionaba, no parecía pasar por tierras españolas, sino precisamente transalpinas, siendo llamado a heredar alguno de los títulos que le correspondían por su sangre materna.
Y mientras estos llegaban, Carlos fue creciendo bajo la atenta tutela de sus primeros ayos y maestros, mientras el joven infante, y según dejó constancia a su ayuda de cámara personal, Carlos José Gutiérrez de los Ríos, sexto conde de Fernán Núñez, era un niño muy rubio, hermoso y blanco, rasgos que irían cambiando a medida que el infante va creciendo. Con 6 años comenzó a practicar una de las aficiones que conservaría toda su vida y que siempre le apasionó. Esta es la caza, en compañía de su padre, Felipe V, en San Lorenzo del Escorial, a pocos kilómetros de la capital de España. Con 7 años, y como era costumbre en los ambientes reales de la época, sus ayos cambian para comenzar una instrucción más amplia en materias tales como geografía, cronología, historia general y sagrada e historia de España y Francia, táctica militar y náutica. Todo ello, y dado que le eran fáciles los idiomas además del castellano, llegó a hablar fluidamente el francés y 3 dialectos italianos como el florentino, lombardo y napolitano, además de escribir siempre en latín. Ya de casado aprendió algo de alemán para darle gusto a su esposa, originaria de regiones germanas. Carlos tuvo muchos intereses y muy variados. Además, la educación cortesana recibida le facilitaron poder desarrollar muchos de estos intereses, como la equitación que vimos antes y el baile, además de la música. Además, siempre mostró una gran habilidad para los oficios manuales, como la relojería o la imprenta. Tanto fue así que supo manejar el torno, llegando a fabricar diversos objetos personales, como el puño de su bastón. Aunque hay que decir que destacó por encima de todo en el estudio de la geometría y las matemáticas, además de su afición por la botánica y por grandes conocimientos de táctica y fortificaciones militares. Gustaba también de jugar al billar, un hombre completísimo y muy instruido, como puedes ver. Con 13 años, Carlos de Borbón inicia un viaje junto a sus padres que le llevará a recorrer parte de España, primero tierras extremeñas y posteriormente andaluzas, donde residirá en los bellísimos Reales Alcázares de Sevilla hasta 1731, cuando con 17 años es nombrado duque de Parma y se separa de su familia para zarpar a finales de diciembre de ese año hasta el puerto de Livorno, en Italia, donde desembarca el 26 de diciembre. Su infancia y adolescencia finalizaban en ese mismo momento. En marzo de 1732 llega a Florencia y 6 meses después se traslada hasta Parma, donde su abuela Dorotea de Neoburgo, su abuela materna Dorotea de Neoburgo, le recibe con grandes honores, nombrándolo solemnemente duque de Parma y Piacenza el 9 de septiembre de ese mismo año. Un año después, en 1733, su padre Felipe V firma con su primo Luis XV de Francia el llamado Primer Pacto de Familia para aliarse frente a una nueva guerra de sucesión por los títulos italianos que harían de Italia poco después un campo de batalla y del que los Borbones españoles serían claros vencedores al hacerse con el reino de Nápoles. Carlos de Borbón, en enero de 1734, con 18 años, fue nombrado por su padre generalísimo de los ejércitos españoles en Italia, y un mes después le son entregadas en mano las llaves de la ciudad que haría capital de su reino, por los representantes napolitanos, encabezados por el príncipe de Centola. Carlos en ese momento proclama a su padre Felipe V de España rey de Nápoles y a su vez le devolvió el honor cediéndole solemnemente este título en abril de ese mismo año 1734, contando con el favor y beneplácito del pueblo napolitano y debido a su herencia dinástica con ancestros directos como Fernando el Católico de España y Luis XII de Francia, los cuales ya habían ostentado este título italiano. Por ello, en mayo de este año fue recibido por una cálida multitud que lo aclamaba como su propio rey. Al año siguiente, en julio de 1735, fue conquistada la isla de Sicilia y en la Catedral de Palermo fue conjuntamente coronado como rey de Nápoles y Sicilia. Nacía así una monarquía independiente, el reino de las dos Sicilias, en la que Carlos VII de Nápoles y Sicilia contaba con tan solo 19 años.
El reinado de Carlos de Borbón, conocido como Rey de las Dos Sicilias, se prolongó durante 25 años hasta el fallecimiento de su padre, el rey Felipe V de España, en 1759, y durante este tiempo se considera que este supuso el punto de partida de la historia moderna de la Italia meridional, haciendo que Nápoles y Sicilia pasaran de un sistema de gobierno semifeudal y local a uno más moderno y centralizado. Carlos de Borbón, o Carlo di Borbone, tal y como se le conoce en tierras italianas como hijo de su tiempo, confiaba plenamente en la Ilustración como la mejor forma de gobierno y con esa idea en mente realizó una serie de reformas encaminadas a mejorar la vida de sus súbditos napolitanos y sicilianos. Fundó innumerables instituciones de caridad cristianas para la mejora de vida de los más necesitados y desamparados en esta región italiana. Y como uno de los ejemplos, te hablo de la creación del Instituto del Buen Pastor para ayudar a niños desamparados y la construcción, además de un hospicio. Igualmente, emprendió una acción decidida contra la delincuencia. Protegió y favoreció la actividad de los comerciantes, renovando por completo el puerto de Nápoles, en el que invirtió una considerable cantidad de dinero. Además de esto, levantó un gran teatro público llamado Teatro de San Carlos en la ciudad napolitana, que aún sigue en pie, además de levantar numerosas industrias, entre las que destacan la del vidrio, cerámica, tejidos y armas. Otra novedad administrativa, con vistas a la mejora en la recaudación más equitativa de los impuestos, fue la creación de la novedosa institución del catastro. Años después también la traería a España. En 1738, con 22 años, contrajo matrimonio por poderes con una aristócrata de origen sajón y austriaco, elegida por sus padres para él, como era costumbre en ambientes regios hasta hace relativamente pocos años. Fue padre de 13 hijos. Con motivo de su enlace matrimonial, funda la Real Orden de San Genaro, patrón de Nápoles, y posteriormente, ya como rey de España, en 1771, aprobada por el Papa Clemente XIV al año siguiente, en 1772, y para agradecer a Dios y a la intercesión de la Inmaculada Virgen María el nacimiento de su primer nieto, que asegurara la continuidad dinástica de su familia, creó la distinguida Real Orden Española de Carlos III. Te sonará posiblemente porque la princesa Leonor de Borbón, nuestra princesa de Asturias, recibió esta prestigiosa medalla el día que cumplió 18 años y fue nombrada oficialmente heredera al trono de su padre, el rey Felipe VI. Como hombre y rey preocupado por la cultura, fue un gran mecenas de la cultura en su reino, y como muestra te menciono muy brevemente que patrocinó personalmente innumerables excavaciones arqueológicas importantísimas para rescatar antiguos restos de la ciudad romana imperial. Por último, de su etapa como rey de Nápoles y Sicilia, te comento que con la idea de unificar la economía napolitana y siciliana, funda en 1751 el Banco de Nápoles, precursor de la misma institución que fundaría años después, en 1782, en España, llamado en origen Banco de San Carlos y que hoy conocemos como Banco de España. El 10 de agosto de 1759, el primer rey Borbón de España, Felipe V, falleció en Madrid, y 2 semanas más tarde la noticia llegó hasta Nápoles. Carlos viaja entonces con destino a Madrid y es proclamado rey de España y de Indias un mes después, el 11 de septiembre. En ese momento abdica como rey de Nápoles en su segundo hijo, según varios tratados internacionales firmados con anterioridad, debido a los numerosos conflictos dinásticos de distintos reinos a los cuales aspiraban como herederos legítimos los Borbones españoles. De tal forma que desde ese momento sería conocido con el título con el que todos le identificamos, Carlos III de España. Llega a nuestro país definitivamente el 17 de octubre de 1759, concretamente al puerto de Barcelona, como símbolo de reconciliación con el pueblo catalán, enemistado con la dinastía Borbón por la anteriormente mencionada Guerra de Sucesión Española, en la que las autoridades locales de aquella zona apoyaban la causa austriaca a heredar la corona española. Más de 300 años después, parece que este recelo aún continúa. Y no hay más que leer las noticias para ver que las tensiones parecen seguir en la mente de unos pocos.
Carlos III tiene 43 años en ese momento en que es coronado como rey de España y muchas ideas y proyectos para modernizar y renovar por completo España, inspiradas por un lado en su experiencia como rey de Nápoles y Sicilia, así como su firme convencimiento en que la mejor forma de gobierno debía estar inspirada en la Ilustración. Se pone, por tanto, manos a la obra sin tiempo que perder e inicialmente sus esfuerzos reformadores fueron dirigidos a 3 campos: la hacienda, el ejército y la marina. Internacionalmente, el comienzo de su reinado fue complejo y en pleno resurgimiento de hostilidades británicas contra España. Supusieron la recomposición de los territorios españoles dentro de nuestra península ibérica con la dolorosa y de dudosa legitimidad del Peñón de Gibraltar. Tema candente hasta nuestros días, que ha tenido un nuevo episodio recordatorio a raíz de ganar nuestra selección española de fútbol masculino la pasada Eurocopa este verano. Otros territorios exteriores se perdieron para ser recuperados, algunos de ellos tiempo después, como la isla de Menorca o las ciudades de La Habana y Manila. Por todo ello, las reformas iniciales pensadas por nuestro monarca tuvieron un refuerzo especial y una gran dedicación de medios humanos y personales con el fin de volver a resurgir con más fuerza en los tiempos actuales de conflictos con los enemigos de España. Llevaría un tiempo del que no dispone 2001 historias para narrar con detalle todas y cada una de las reformas llevadas a cabo por el gobierno de Carlos III, pero sí te hablaré de las mismas que fueron de un profundo calado. Como años antes había aplicado a su reino de Nápoles y Sicilia, Carlos III introdujo la Ilustración europea en nuestro país con la consiguiente resistencia por parte de no pocos españoles que veían a este rey y a sus modernas e ilustradas ideas toda una amenaza para su gran poder e influencia, que si bien habían funcionado tiempo atrás, no tenían mayor recorrido en la moderna España que Carlos soñó. Una de las primeras reformas fue la de la administración del Estado, centralizando el poder de este de una forma central para hacer frente de una forma más eficaz y menos corrupta. Buena faltaría esto hoy en día en no pocos sitios, ¿verdad? Además, buscando aumentar los ingresos del Estado, reformó el sistema de impuestos, eliminando ciertos impuestos innecesarios e injustos y creando otros más eficaces, lo que permitió una mayor inversión en infraestructura pública, para la cual el gobierno de Carlos III tenía grandes planes que ahora veremos. Otro punto importante fueron las diversas reformas agrarias. En un país que hasta hace poco más de 60 años ha tenido al medio rural trabajando a la mayoría de su población, no llegaron estas medidas a tener el gran calado que inicialmente se pensó y pero aún así supusieron la mejora de la productividad agrícola mediante incentivos para la explotación de tierras improductivas y la eliminación de algunos privilegios nobiliarios, dueños en su mayoría de los territorios agrícolas para cultivo. Otro punto importante fue la implementación de medidas globales para mejorar las condiciones de vida en los pueblos y ciudades españoles, con especial énfasis en Madrid. Un ejemplo fue el establecimiento de una ley que obligaba a sacar los cementerios de los cascos urbanos para evitar enfermedades y plagas. Se mejoró los sistemas de pavimentación y alcantarillado, creando una red de saneamiento en la capital de España, que serviría como prototipo para implantar este sistema en el resto de ciudades y localidades de nuestro territorio en años sucesivos. Además, se crearon y ampliaron numerosos hospitales, todo ello acompañado del desarrollo de obras para embellecer las ciudades con nuevos paseos, plazas y monumentos, como son, entre otros, y por ejemplo en Madrid, la Puerta de Alcalá, y otras repartidas por distintos puntos de la capital de España, así como diversas fuentes públicas, para que el agua fuera de acceso cercano y sencillo a nuestros antepasados. En esa época, y hasta hace bien poco, no era tan sencillo obtener agua como lo es hoy en día, abriendo un grifo en la cocina de nuestros hogares. Y ese pesado y lastimoso trabajo recaía sobre todo en mujeres y niños. Las hoy tan conocidas fuentes de Cibeles y Neptuno representan a las más conocidas de estas fuentes, aunque muchas otras, más discretas y funcionales, siguen aún hoy en uso.
Otra de las preocupaciones del monarca Carlos III era la educación, la cual consideraba indispensable para el avance de su pueblo, y por ello fue un gran impulsor de la cultura y la educación y del conocimiento científico, creando numerosas escuelas e instituciones educativas para promover las ciencias y las artes, como por ejemplo los Reales Estudios de San Isidro en 1770, que servirían de modelo para la creación de posteriores escuelas de educación reglada por todo el país, así como la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, en funcionamiento hasta el siglo XX y precursora de los llamados estudios de formación profesional que a tantas personas han formado exitosamente. Modernizó la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que había sido fundada por su padre en 1752, pero Carlos III la impulsó con un fuerte respaldo financiero y gubernamental, convirtiéndola en un importante centro cultural en España, y además esta academia fue clave en la promoción del arte y la arquitectura en todo el reino español. Otra maravilla que debemos a Carlos III fue, por un lado, la creación de las instituciones científicas como el Museo de Ciencias Naturales o el Observatorio Astronómico Nacional, además de la instalación en el Paseo del Prado, en Madrid, de dos instituciones de suma importancia como son el Museo del Prado y el Real Jardín Botánico, que cambió de ubicación después de su creación años atrás. El monarca ilustrado tenía en mente un ambicioso proyecto de convertir este bello paseo madrileño en un lugar dedicado a las ciencias y las artes. El edificio del Museo del Prado inicialmente estaba destinado a convertirse en un museo dedicado a las ciencias, pilar central de las políticas ilustradas en las que tanto confiaba Carlos III. Pero finalmente se convirtió en la mayor pinacoteca del mundo gracias a las numerosas obras de arte atesoradas por patronazgo propio por la corona española desde hacía siglos y que encontraron en este lugar su hogar hasta el día de hoy. Todo esto se acompañó de un gran proyecto global de alfabetización de la población española, fomentando la generalización de la educación primaria por cada rincón de la geografía española, además de la formación técnica para impulsar el desarrollo de la industria del siglo XVIII con la creación de las Reales Escuelas de Cristales, Tapices y Cerámicas Españolas, entre otras instituciones. Este impulso en la educación y las obras públicas le llevaron a ser conocido, hasta nuestros días, con el sobrenombre con el que comenzaba este capítulo, de El Rey Ilustrado o el mejor alcalde de Madrid. Se entiende ahora mejor el porqué, ¿verdad? Por cierto, dos novedades más fueron traídas a España por nuestro regio protagonista desde Italia, interesado en el desarrollo social y cultural de nuestro país. Por un lado, introdujo dentro de nuestras costumbres navideñas, que mantenemos con fuerza y arraigo, los tradicionales belenes napolitanos, herederos estos a su vez del gran santo San Francisco. Otra novedad fue la creación de la Lotería Real en 1763, un sistema que ya existía en otros países europeos, como Italia, y cuya finalidad era una mayor recaudación para el Estado. Esta Lotería Real fue la precursora de nuestro sistema de loterías nacional de España, cuyo formato actual, que todos conocemos, con el tradicional sorteo de Navidad, vino dado ya años después, a comienzos del siglo XIX. Otro frente al que Carlos III y su gobierno dieron la máxima prioridad fue la reforma e impulso del ejército español, para que recuperara la gloria y la predominancia que habían tenido tiempo atrás con los Austrias. Para ello, ya vimos en un capítulo anterior la figura de Félix Gazzola, en quien el monarca Borbón se apoyó para reformar completamente, hasta prácticamente su refundación, la artillería española, por poner un ejemplo. En líneas generales, las reformas del ejército español iban destinadas a la reorganización del mismo para dotarlo de más y mejores medios humanos y materiales. A tal fin, se buscó además centralizar el control del ejército bajo la corona para reducir el poder de los comandantes regionales y asegurar así una dirección más eficaz y unificada. Además de esto, se implementó un sistema de inspección más estricto del que se venía realizando para controlar la disciplina, el estado de los efectivos y el armamento de las tropas. También se aumentó el número de tropas reclutadas en todo el país y se fomentó la participación de voluntarios en ciertas unidades del ejército. El servicio militar obligatorio, o mili, como muchos de nuestros padres y abuelos la llamaban, vino después, en el año 1800, con el reinado de su hijo.
Carlos III y su gobierno, por tanto, como te vengo explicando, se tomaron muy en serio los desafíos militares a los que España estaba llamada a enfrentarse y a tal fin se crearon cuerpos especializados tanto en el ejército de tierra como de marina. En el primero, en el ejército de tierra, se crearon los regimientos de infantería ligera y nuevas unidades de caballería y artillería que se unían así a la creación, años atrás, bajo el reinado de su padre Felipe V, del Cuerpo de Ingenieros en 1711 para la mejora de la movilidad y capacidad operativa en el campo de batalla de las tropas españolas. Por otro lado, en la Marina Española se llevaron a cabo numerosos y grandes cambios, con el fin de devolver a esta sección castrense de la vieja gloria a la vieja gloria de la que gozaron en tiempos de la dinastía anterior. De tal forma se llevó a cabo la reestructuración total de la Marina Real, impulsando la construcción de numerosos e innovadores barcos de guerra en los astilleros de Cádiz y Ferrol y la mejora en la formación de oficiales navales. Además, se creó la Real Armada de Guardiamarinas en Cádiz, de la que hablamos en anteriores capítulos dedicados a Jorge Juan y a Ana María de Soto. Esta academia de guardamarinas en Cádiz se fundó para la formación de oficiales navales con el objetivo de mejorar el nivel técnico, científico y estratégico de la Marina española. Otro de los enfoques más importantes fue mejorar la formación de los oficiales y de las tropas, con el fin de crear un ejército más profesionalizado y preparado. Para ello, además de la creación de nuevas academias militares, además de nuevos regimientos, se mejoró el sistema de promoción dentro del propio ejército, dándole mayor importancia al mérito y a la competencia profesional en lugar solo del linaje o de las influencias familiares. Como último punto relacionado con las reformas militares llevadas a cabo bajo el reinado de Carlos III, te menciono que se fomentó también la actualización del armamento del ejército, que sería equipado con armas más modernas y efectivas, con el fin de estandarizar y actualizar el uso de novedoso armamento en todo el ejército para ponerlos al nivel de otros ejércitos europeos más avanzados en este tema durante esta época. Para ello se desarrolló la industria militar en España con la creación y expansión de fábricas de armas como la Real Fábrica de Armas de Toledo y la Real Fábrica de Artillería en Sevilla, que producían fusiles, cañones y municiones. Políticamente, por otra parte, el siglo XVIII fue un siglo de profundos cambios en las hegemonías, así como de renovación o creación de nuevas alianzas entre potencias europeas, y España, como titular de un imponente imperio bajo su dominio, no podía quedarse atrás en estos cambios. Para ello, tuvo que compaginar las labores diplomáticas junto con las de acción militar para conseguir sus objetivos marcados. De tal forma, en 1767, primero y posteriormente en 1786, logró firmar unos importantes acuerdos de paz con Marruecos y Argel, respectivamente, dos estados musulmanes que representaban una amenaza para las rutas comerciales y las posesiones españolas en el Mediterráneo. Estos acuerdos redujeron la piratería y aseguraron la estabilidad en la región. Qué bien nos vendría ahora algo de esto, ¿no crees? Además de esto, en 1781, el reinado de Carlos III firmaría el tercer tratado de familia con sus primos lejanos los Borbones franceses, con el fin de aumentar su presencia en el liderazgo europeo y recuperando, por tanto, viejas hostilidades contra el Reino Unido, claro enemigo de Francia y España desde tiempos muy antiguos. Esto supuso, en contrapartida, la entrada de España en dos guerras que cambiarían para siempre nuestra historia y la del mundo. Por un lado, la Guerra de los 7 Años, en la que, como te mencionaba un poco antes, perdimos Gibraltar y otros territorios que años después volverían en parte bajo nuestro dominio. Y por otro, España tuvo un papel muy destacado en la guerra por la independencia de los Estados Unidos de América, siendo nuestro apoyo a las colonias dirigidas por el general George Washington decisivas para su definitiva ruptura con el Imperio Británico. Me encantaría precisamente hablarte de la presencia española en los Estados Unidos de América un poco más adelante, porque realmente es algo que merece ser contado y es una pena que haya sido olvidado, sobre todo en nuestro país. Y digo este país, nuestro país, España,
porque precisamente este pasado verano la Armada norteamericana ha bautizado a uno de sus barcos de guerra con el nombre de un insigne militar español que participó en aquella guerra. Te hablo del USS Gálvez o USS Gálvez, en honor a Bernardo de Gálvez, virrey de Nueva España, así como gobernador de la llamada Luisiana española, un territorio español que abarcaba desde el sur, de sur a norte, desde la llanura del delta del río Mississippi hasta la frontera con Canadá, y de este a oeste abarcando gran parte del medio oeste americano, desde la cuenca izquierda del río Mississippi hasta las montañas rocosas del hoy estado de Colorado. Pues bien, nuestro compatriota Bernardo de Gálvez, contemporáneo, de la época de Carlos III, era un gran defensor de la independencia de las colonias norteamericanas y para ello no dudó en liderar las fuerzas españolas en la batalla de Pensacola, en el actual estado de Florida, en marzo de 1781. La Florida, que durante 2 siglos fue española por el Tratado de París, firmado en 1763, había sido cedida precisamente a Gran Bretaña, a cambio de que esta última abandonara las ciudades de La Habana, en Cuba, y Manila, en Filipinas, como te mencioné al comienzo de este relato del reinado de Carlos III. Bueno, pues en 1781, como te mencionaba hace un momento, Bernardo de Gálvez logró reunir un ejército de unos 7.000 hombres, no solo españoles, sino que también contó con fuerzas de las colonias americanas, así como de Cuba, que era española, formando un ejército mixto de razas que logró la victoria sobre las fuerzas británicas que capitularon el 10 de mayo de ese año 1781. En su honor se nombró con su apellido también a una localidad en Texas, Galveston, además de dar nombre a la bahía allí existente con el mismo nombre. Y este mismo verano, entonces, como habría este pequeño inciso, el gobierno estadounidense le ha concedido el honor de ser el primer no norteamericano en dar nombre a un barco de la flota de aquel país. Todo un honor para nuestro Bernardo de Gálvez y de paso para nuestro protagonista de hoy, Carlos III. Como todo reinado, el de Carlos III no fue perfecto y algunas decisiones reformistas de calado tuvieron consecuencias bastante notables y menos brillantes de las que acabamos de ver y que finalmente pues han sido recordadas muchas veces que todos sus logros. Pues es una pena, pero bueno, así a veces se escribe a veces la historia. En este caso he querido rescatar más bien, pues la parte más positiva, digamos, del reinado de Carlos III pues quiero hablar del gran aporte que hizo su reinado a nuestro país y la influencia que tuvo fuera de nuestras fronteras. Los años pasan en la vida de Carlos de forma intensa en el palacio y pues nuestro regio protagonista Carlos, del cual se conservan excelentes retratos pictóricos, es retratado por otra parte por escrito por su ayuda de cámara, el inseparable conde de Fernán Núñez, y del cual tomó un texto encontrado en la web de la Real Academia de la Historia como de trato familiar y sencillo y modesto vestido. Procura mostrar un carácter muy contenido, dominio de sí mismo, sencillez y hasta campechanía en ocasiones. Añade también el conde de Fernán Núñez de forma especial, además su afabilidad con todos, incluidos gentes humildes o criados. Es célebre su frase «primero Carlos que rey», en referencia a su modo de entender los deberes de un soberano. Fiel devoto católico y en especial de la Inmaculada Concepción y de San Genaro, el soberano siempre mantuvo castas y austeras costumbres hasta el final de sus días. Fallece finalmente el 14 de diciembre de 1788 y en sus aposentos del Palacio Real de Madrid para ser enterrado, según su deseo, al lado de los monarcas de la dinastía Austria, en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, como señal de continuidad dinástica de la monarquía hispánica, siendo el primero de los Borbones en ser enterrado en esta
poderosa o imponente ubicación. He dejado para el final del todo un detalle del lugar donde residió y falleció nuestro monarca, y es que el Palacio Real de Madrid, el más grande de los palacios reales de Occidente, fue el hogar renovado que se construyó, como te decía al comienzo de este capítulo, después de que el anterior de los Austrias desapareciera de forma inesperada. El padre de Carlos III, Felipe V, monarca reinante entonces, dispuso todo para que esta magnífica obra del Palacio Real comenzara a construirse en abril de 1735. Y fue él, nuestro protagonista, Carlos III, quien finalmente lo estrenaría el primer día de diciembre de 1764. Si te das una vuelta por los bellos jardines de la Plaza de Oriente, anexa al palacio, descubrirás también diversas estatuas de antiguos reyes visigodos a lo largo de los paseos de estos jardines. Y es que se dice que la madre de Carlos III le rogó a su hijo que no colocara todas estas estatuas sobre el techo, un friso que hay en el tejado del Palacio Real, ya que había tenido un sueño en el que éste se derrumbaba del gran peso que tenía que soportar por estas estatuas. Sea como fuere, el caso es que hoy podemos contemplarlas de cerca, dando un tranquilo paseo por quizá la parte que más me gusta de todo Madrid. Así ponemos final al capítulo de hoy. Disculpa si me he extendido más que otras veces. Y bueno, pues si has logrado escucharlo entero, te doy mi enhorabuena y te mando también mi agradecimiento. Disculpa. Y te animo a que sigas atento a 2001 historias. Bueno, pues bien a través de nuestro blog 2001historias.es. Nos puedes escribir, como siempre te digo, en 2001historias@gmail.com, y también puedes encontrar todos los capítulos del podcast en YouTube, Spotify, iVoox y también en redes sociales. Así que nada, nos despedimos y nos oímos en el siguiente capítulo.